Hola, buenos días. Hola, Buenos días. Hola, hola, buenos Buenos hola, días a días. todos los participantes. Buenos días, Gabriela Bosch. Buenos días, Gregorio Juárez. hola. Voy a hacer una pequeña prueba de audio para nuestros participantes. Por favor, si pueden en el chat poner que me escuchan bien y también o preguntas y respuestas de alzar la mano. Si por favor me confirman que se escucha bien la transmisión. A nuestros participantes les pido por favor si me confirman que se escucha bien el audio. ¿Sí? Quiero confirmar a todos nuestros participantes. Sí, tenemos bien una prueba de audio para comenzar nuestro webinar sobre el liderazgo. Muy bien, perfecto, muy amables. Muchas gracias. Bienvenidos al webinar de Líder a Distancia, liderando efectivamente en tiempos virtuales. Quiero presentarles y quiero comentarles que esta transmisión va a ser transmitida por Facebook Live para que nos puedan seguir también en redes sociales. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Gaby, por favor? Quiero presentarles a nuestros ponentes. La siguiente, por favor. Nuestros ponentes, el día de hoy es nuestro coach ejecutivo de DoD Consulting Group, Gregorio Juárez. Él es líder de la Facultad de Coaching en DoD Consulting Group. Es director de la práctica de coaching ejecutivo en DoD Consulting Group. Es coach ejecutivo y de equipos y facilitador y conferencista. Tenemos también a nuestra coach ejecutiva, Gabriela Bosch, miembro de la Facultad de Coaching Ejecutivo en DoD Consulting Group. Es facilitadora, expositora, consultora en desarrollo y transformación organizacional, coach ejecutivo y de equipos. Muchas gracias a nuestros ponentes y a DoD Consulting Group por compartirnos esta oportunidad de tener este webinar. Muchas gracias y los dejo con nuestros ponentes. Hola, buenos días. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy va a contar con estos 4 temas principales, que es liderazgo y conciencia de equipo, liderazgo en un entorno VUCA, reuniones efectivas a distancia y elementos de liderazgo a distancia. Entonces vamos a empezar a hablar del primer tema. Estamos hablando del líder a distancia, liderazgo a distancia en un entorno virtual, y quiero empezar con el primer tema, que es liderazgo y conciencia de equipo. Si me ayudas con la diapositiva. Ahí la Si me tienes. ayudan. Sí, está Gracias. tardando un poco en moverse. Es lo que quería preguntar, porque le doy pase a la presentación, sin embargo, se queda un momento, entonces para que me avisen cuando ya se ve esa lámina, por favor. Ok, bueno, liderazgo y conciencia de equipo. Hoy, en estos tiempos donde la situación ha cambiado de manera abrupta, nos vemos en la necesidad de replantear y de resignificar la manera en cómo hemos venido trabajando. Hoy nos vemos ante el desafío de empezar a trabajar de una manera diferente, en la cual, si queremos continuar haciendo las cosas como las veníamos haciendo, es posible que nos presentemos en un entorno cada día más difícil, y no sabemos si las cosas van a volver a la normalidad después de que el pico de la pandemia haya bajado. Entonces tendremos que mirar cómo es que nosotros hemos estado comprometiéndonos, cómo nosotros como líderes estamos dirigiendo a nuestro equipo en esta distancia, qué significa esto, es decir, si esto nos une o nos aleja aún más. También el liderazgo a distancia nos lleva a los colaboradores a replantear qué tipo de colaborador quiero ser, a mirar cuál va a ser mi responsabilidad y cómo es que yo sumo y agrego valor para eso que nosotros queremos construir como equipo. Entonces, ¿me ayudas en la siguiente lámina? Bueno, hagamos conciencia que no todo depende del jefe. Es muy importante observar que en un equipo, si bien hay un jefe que está asignado por, digámoslo,
por organigrama, por mérito, etcétera, por la razón que haya sido esta persona asignado el jefe. Hoy en día cada vez nos damos cuenta que no todo el éxito de un equipo depende del jefe. En este entorno virtual, la responsabilidad y el éxito de que el equipo cumpla los metas y objetivos depende de todos. Es importante que nosotros entendamos que en este entorno virtual, si bien algunas personas ya venían trabajando desde home office, hoy todos nos vemos obligados a trabajar en casa, y no solo eso, sino que estamos inevitablemente en la necesidad de convivir con la familia y de combinar nuestras tareas y nuestro trabajo, equilibrarlo con las rutinas familiares. Esto nos va a llevar a transformar nuestros hábitos de trabajo, nos va a llevar a transformar la convivencia en casa, a generar los equilibrios y entender que muchos de estos cambios puede ser que algunas empresas adopten de manera permanente esta forma de trabajo. Por eso en este punto allá vamos a generar conciencia, porque tendremos que resignificar la manera en cómo nos estamos comprometiendo y de entender qué tipo de jugador quiero ser como equipo. Si yo voy a ser la persona que va a anotar muchos goles o voy a ser la persona que hace que el equipo gane. Gracias. Buenos días a todos. Bien, continúo con lo que deja Gregorio, y es muy importante que el líder permee al equipo de trabajo un futuro compartido, es decir, involucrarlos, que se comprometan a que el futuro del equipo de trabajo es común y que están trabajando todos por llegar a él. Esto pues se logra a través de motivar también al equipo y de saber cuál es su nivel de desarrollo dentro de su día a día laboral. Es decir, cómo están sus competencias y qué tan comprometidos se sienten ante sus actividades, tareas o objetivos. Y por ello es que habría que permear esta visión como líder. El futuro es de todos y hoy hay incertidumbre en lo que podría ser muy definido en otras ocasiones o en circunstancias normales hasta hace algún tiempo. Y esto lo veremos un poco más adelante. Resignificar la salud, el liderazgo y el compromiso, además del trabajo. Bien, probablemente el día a día nos tenía a los líderes muy preocupados por los resultados. Es entendible que tienen indicadores que alcanzar. Sin embargo, esta situación única en su género a la que no nos habíamos enfrentado mínimo las últimas 3 generaciones de la humanidad, pues hoy está presentando escenarios distintos. Entonces hace que le demos un significado diferente a la salud y que vayamos fijando prioridades distintas a las que teníamos previamente. Este compromiso y este trabajo también tiene que ver con la resignificación de la salud. Es decir, el líder también debe tener en cuenta la salud de sus colaboradores. Y no solo la física, sino también la salud emocional, porque esta es una de las competencias más importantes de liderazgo. Es primero ser consciente de lo que se siente y poder detectar en su equipo de trabajo cómo está la emocionalidad. Cuando un líder se involucra, sin necesidad de hacer catarsis con ellos, sin embargo, cuando estás involucrado con tu equipo de trabajo, sabes cómo se están sintiendo a través de estas conversaciones, es mucho más fácil lograr el compromiso y el trabajo equipo. Y por último, el aprendizaje. Esto depende de todos. Es decir, aprendizaje en el sentido de entender que las cosas como las veníamos haciendo antes, muchas de ellas ya no son posibles. Entonces es justo aprender de esta situación nueva para aplicar cosas diferentes. ¿De qué te das cuenta como líder? ¿Cómo vas a hacer que tu equipo también sea consciente? Y a partir de ahí, que juntos sepan qué cosas sí pueden seguir haciendo, qué cosas no pueden seguir haciendo, y entre todos generar nuevas posibilidades. Muy bien, aquí me quiero detener un segundo, gracias Gaby, antes de entrar al liderazgo en el entorno VUCA. Yo quisiera invitar a las personas que nos acompañan, si tienen algún comentario,
por favor háganlo llegar en la sección de preguntas y respuestas, ahí o en el chat, que nos compartan cuál es lo que les está inquietando ahora en este momento como líderes o como colaboradores, cómo se están sintiendo respecto a esta visión de futuro, si el trabajar en el día a día y en el tratar de adecuarnos en el momento presente nos está generando miopía sobre lo que viene más adelante, o si hemos perdido un poco el rumbo como equipo hacia dónde vamos, hacia dónde nos generamos. Entonces, sí quisiera yo que nos compartieran de esto que hemos hablado Gaby y yo, cómo se sienten, cómo están, cómo han chequeado con su equipo, cómo han tocado base y en qué momento están, si nos gustan compartir. Damos unos segundos para si alguien quiere compartir alguna situación que nos quiera comentar. No vamos a decir quién. Aquí nos dice una persona, sin duda la comunicación juega un papel fundamental con el equipo. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, amén de lo que quiera responder Gaby, más adelante vamos a tocar este tema, pero es muy importante en la medida de que nosotros entendamos que estar físicamente ocupando espacios diferentes no necesariamente nos hace estar separados. O sea, hoy es cuando más estrecha tiene que ser la comunicación, y no solamente la comunicación tiene que ir en un sentido laboral, sino también en un sentido humano. Es importante entender que el momento que estamos viviendo todos es desafiante en todos los sentidos. Cada quien vive una circunstancia diferente en su entorno familiar o desde donde esté desempeñando su trabajo, y es importante también hacer contacto desde ese punto. Bien. A eso le llamamos comunicación estrecha. Gracias. Perdón, tuve que abrir, no sé si se vio, porque se cortó mi sonido justo en la pregunta. Y sí, con lo que está diciendo Gregorio, tiene todo que ver la comunicación, pero me gustaría puntualizar que hoy en día puede estarse perdiendo la ilusión de control de los líderes. Es decir, digo que es ilusión porque cuando se comparte el mismo espacio físico como en la situación anterior a lo que estamos viviendo, hay una percepción de que el líder puede tener cierto control del trabajo de sus colaboradores. Y simplemente es una ilusión porque tendemos muchas veces a sobresupervisar, pero nos puede dejar un poco tranquilos el estar presentes en el mismo espacio físico. Ahora, además de comunicar, como lo acaba de decir Gregorio, también no pasar ese límite intentando recuperar la sensación de control por no compartir el mismo espacio físico. Entonces, también es importante dar en la comunicación la justa medida para no sobrecomunicar y para no estar todo el día pendientes comunicando cosas, porque eso también puede generar confusión y la sensación de no estar cumpliendo o la falta de confianza como colaborador si siento que el líder está sobrecomunicando y presente casi todo el día. Solo quería puntualizar eso sobre la comunicación. Gracias, Bego. Muy bien, y aquí hay otra persona que nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de medir resultados de los vendedores en trabajo a distancia? Pues mira, aquí no sé cuál sea el giro de tu empresa, pero fundamentalmente en ventas pues es muy claro cuando tenemos ciertas metas o objetivos por cumplir, ya sea de manera trimestral, semestral. No sé si ustedes se han dado la tarea de replantear las metas y los objetivos y con base en ello medirlos. Me voy a salir un poquito del círculo de los vendedores, pero en general yo he notado, y no sé si Gaby también, en las personas con las que nosotros tenemos contacto, se ha caído hablando precisamente del control en esta necesidad por parte de los colaboradores de estar pegados al trabajo todo el día con la necesidad de mostrar su valor, la necesidad de mostrar, aquí estoy presente, cayendo en un entorno de trabajo, en un espacio de trabajo de 8 de la mañana a 11, 12 de la noche, siguen trabajando. Y más a veces no es mejor, sino si establecemos con claridad cuáles son las metas que esperamos que se cumplan, que sean reales y adecuadas a este entorno actual y al momento en el que estamos atravesando, va a ser más fácil poder medir el resultado con base en las entregas, no con base en horarios de trabajo, porque como ya lo mencionaba, es posible que el entorno
en el que cada persona esté desarrollando su trabajo sea muy distinto al que yo estoy teniendo. Puede ser desde el tamaño de la casa, desde el tamaño de, sí, de la casa o la conexión en internet, etcétera. Y eso pueden ser factores que pueden incidir en la efectividad de la comunicación y del contacto diario, pero sin embargo tenemos una serie de elementos que podemos medir. Ahí sería que ustedes determinaran cuáles son los factores y cuáles son los parámetros con los cuales ustedes juzgan sería justo y correcto medir el desempeño de tus vendedores. No sé si quieras agregar algo ahí, Gaby. Sí, muchas gracias, Gregorio. En función de lo que estás diciendo entre comillas, dar un giro a lo que se va a medir, por ejemplo, en este caso de los resultados de los equipos de venta, como lo vamos a ver a continuación un poquito más a profundidad en el liderazgo en entorno VUCA, retomo los indicadores en los equipos de venta. La situación ha cambiado totalmente. Y entendemos que los equipos comerciales o de ventas son los que generan la liquidez de las empresas, es decir, son los que meten dinero a las empresas y a los negocios. Sin embargo, hoy tenemos un entorno macroeconómico muy sensible, es decir, dentro de las economías internas en los países, la gente no está moviendo el dinero por la incertidumbre, por lo que nos va a explicar ahorita en el entorno VUCA Gregorio. Esto tiene un impacto importante en los indicadores de venta de los colaboradores del equipo comercial. Desde luego, es como causa y efecto. Entonces, si la gente hoy está cuidando su dinero por la incertidumbre que hay en el segundo semestre del año, muy probablemente la gente no quiera comprar. Pero también, como decía Gregorio, depende del giro, porque habrá organizaciones o empresas que su giro se preste a que haya una mayor venta. Y bueno, esto es porque sus productos estén relacionados con la alimentación o con la salud o con elementos que directamente están relacionados con la preocupación general y con la preocupación macro, no solo me refiero al negocio. Entonces, me parece que aquí habría que cambiar un poco el tipo de indicadores que queremos ver en el equipo de ventas y hay que reformularlos de acuerdo a lo que se quiere. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Listo. Ok, y alguien nos dice, no es fácil tener el mismo rendimiento laboral en casa que en el puesto de trabajo. El estrés es más alto desde la casa que en la oficina. Miren, a esta persona, no quiero hacer comercial, pero vamos a tener un webinar justamente que trata de esto, de cómo equilibrar la convivencia con el trabajo en casa, pero te puedo adelantar algo para no dejar vacía la respuesta. Es importante que establezcan acuerdos y rutinas familiares, que haya comunicación. También entender que las personas con las que cohabitamos, puede ser pareja, familia, roomies, o ya sea que vivas solo, eso también puede ser, y es un punto que vamos a tocar, pero en este caso yo lo interpreto como que esta convivencia y este equilibrio te está costando trabajo, te genera estrés. El hacer acuerdos y sobre todo escuchar de manera muy sensible a las personas con las que cohabitas, cómo están atravesando y viviendo este momento, es muy importante para sensibilizarnos, para entender cómo se lo están pasando y a partir de ahí generar ideas y aprendizajes mutuos para establecer acuerdos y rutinas que sean funcionales para todos. Eso te va a ayudar mucho. Si tú llegas a acompañarnos en el otro webinar, ahí vamos a dar fórmulas muy específicas de cómo lograr esto. Otra persona nos dice, en mi empresa no existía el home office y ahora nos piden medir la productividad, no solo resultados de los equipos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, aquí, retomando lo que decía Gaby, es esta sensación de control, de asegurarme de que la gente está trabajando. En este entorno virtual es importante que el líder aprenda a confiar, que se dejen tareas y se deleguen actividades de manera muy específica y que se hagan acuerdos con el equipo y se establezcan también rutinas de trabajo muy claras. Hoy lo que estamos viviendo, justo como lo estás diciendo, efectivamente empresas que no estaban habituadas a trabajar de manera virtual o en home office, ahora se están enfrentando a hacerlo, están aprendiendo sobre el camino
Ahora sí que vamos un poco a prueba y error. Y conforme nos vayamos estabilizando, incluso podríamos llegar a pensar que hay empresas que podrían adoptar esta forma de trabajo de manera permanente. Tenemos que ser pacientes, no consecuentes. Tendremos que desafiarnos, tendremos que aprender. Lo importante es establecer medidas claras o parámetros muy adecuados al momento presente, no pensar en lo posible, sino en lo que sí es probable. No sé si quieras agregar algo más, Gaby, en este punto. Sí, justo es algo que vamos a mencionar un poquito más adelante. Me gustaría tomar el tema de la productividad, pero ya una vez avanzadas algunas diapositivas, porque se Correcto. toca en algún punto. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a hablar liderazgo en entorno VUCA. Bueno, vamos a ver qué es VUCA. VUCA es por sus siglas en inglés. Si me ayudas avanzando la Sí, diapositiva. sí, pero parece que se Esta, tarda un poco. ¿Ya la tienes? es, No. no, sigo viendo aquí al joven de espaldas Ahí está, con su ya celular. está. Muy bien. Ok. Bueno, VUCA es una técnica que se desarrolló en el ejército de Estados Unidos y que se ha aplicado de manera muy exitosa hoy en el entorno de las organizaciones. VUCA, por sus siglas en inglés, de uncertainty, es incertidumbre, pero es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La volatilidad se refiere que es la dispersión, por lo tanto, cualquier cambio en la volatilidad y de la dinámica del negocio o iniciativa o proyecto puede convertirse en un factor de riesgo. Hoy estamos en un ambiente muy volátil donde los cambios se están dando de manera inesperada, muy rápidos, y tenemos que ser muy ágiles para adaptarnos. La incertidumbre nos lleva a que estos eventos que pudieron ser o situaciones impredecibles, es decir, un poco pasamos por una fase como de negar que esto pudiera llegar a afectar a México, pues salió en China, pero de repente ya está aquí tocando la puerta y hoy ya estamos todos encerrados detrás de esa puerta. Pues bueno, la incertidumbre pues ya sabemos qué está pasando, pero ahora la incertidumbre viene en relación a qué es lo que va a pasar después de que acabe, ¿no? Este encierro obligatorio, ¿no? O voluntario. Entonces, esto va a generar problemas o situaciones que tendremos que resolver desde la incertidumbre. La complejidad nos habla de un conjunto de problemas que tienen que ver con una serie de factores que tendremos que entenderlos, tendremos que conocerlos, pero que son complejos porque derivan en muchos resultados. Y la ambigüedad es la amenaza potencial debido a información errónea o falta de comunicación que podemos tener y confusión de lo que puede ser causa y efecto en una situación en la que estamos viviendo. Entonces, si nosotros observamos el entorno en el que estamos viviendo, no solo es complejo, no solo es volátil, no solo hay ambigüedad o incertidumbre, por el tema del COVID-19, sino por todo el entorno social, el entorno político, el entorno económico que también se está dando a nivel mundial. Y eso afecta de manera directa en la operación de las empresas y los negocios de las empresas. Sí, continuamos, por favor. Pudiéramos ver en esta gráfica, y pudiéramos ver estos ejes, aquí hablamos de la ambigüedad, que cuanto menos conocemos sobre la situación y cuando menos podemos predecir el resultado de nuestras acciones, se da esta situación de ambigüedad. Es cuando tenemos falta de claridad sobre el evento o situación. Entonces, el camino que tomemos es ambiguo porque no tenemos el control, porque no conocemos cómo está la situación realmente y porque no tenemos la manera de predecir que la acción vaya a dar el resultado esperado. Entonces eso me mueve en un entorno ambiguo. Luego la incertidumbre, es decir, yo conozco un poco más sobre la situación, tengo información, pero no puedo predecir el resultado de mis acciones. O sea, hoy por hoy, lo que yo intente va a formar parte de un resultado que voy a ir generando, que voy a ir construyendo, pero no puedo predecir el futuro de estos resultados y de cómo van a impactar en el momento presente. Y la complejidad nos habla de estos múltiples factores de decisión. Ayer yo conversaba
con una persona y sacábamos un ejemplo para ilustrar este ambiente de complejidad. Es, por ejemplo, los precios del petróleo. Los factores que han hecho que el petróleo baje son múltiples, son demasiados factores los que intervienen para que los precios del petróleo bajen. Entonces, en este sentido, podemos tener acciones muy efectivas. Sin embargo, los factores son varios, son complejos y no podríamos nosotros tener un control exacto de cómo va a resultar en esta situación, debido a que una de mis acciones puede atacar o puede trabajar o incidir sobre uno de los factores, pero hay otros más que pueden influir en el resultado final. Y eso hace que el ambiente sea complejo. Ustedes como organizaciones se pueden estar enfrentando también a múltiples factores que tienen que ver con la forma en que están operando, con la forma en cómo se están adaptando, cómo esto impacta en la forma de los resultados, cómo es que ustedes tienen que ajustar sus metas, sus resultados, o incluso la visión de negocio. Vamos a la volatilidad. Pues esto nos habla que pues tenemos información sobre la situación, tenemos acciones y resultados que estamos dando. Sin embargo, el ambiente es volátil, los cambios se están dando a una velocidad impresionante y nosotros que tenemos que ser muy ágiles y tenemos que estar en un proceso de aprendizaje constante. Tenemos que adaptarnos a este ambiente volátil, tenemos que estar adecuándonos al ritmo de los cambios, tenemos que estarnos adaptando y transformando de tal manera que nosotros podamos estar en un espacio de certidumbre, de visión y, como más adelante lo va a explicar Gaby, para cada uno de estos cuadrantes hay una contraparte, por así decirlo. Y esta volatilidad, la que yo explicaba hace rato, a veces en estos momentos de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad y de volatilidad, nos podemos absorber en el día a día, nos podemos absorber en la rutina diaria y podemos caer en una miopía sobre el futuro. Entonces, si bien lo único que tenemos es el momento presente, tenemos que asegurar que lo que hagamos en el momento presente abone o agregue valor al futuro que deseamos construir. Bien. Gracias, Gregorio. Y justo esto que nos comenta Gregorio está en relación con esta diapositiva. Tenemos ahí, es como ir navegando en un mar picado, en un mar incierto, con vientos, con cambios de dirección de viento, con cambio de intensidad en el viento, que también esto hace que las olas sean más potentes o no. Y en la orilla están la situación anterior. Todos esperamos que la situación anterior regrese, sin embargo, no puede regresar exactamente como fue. Hoy hemos aprendido cosas muy distintas que nos obligan a hacer las cosas de una manera distinta, y esto es adentrarnos en alta mar, hoy que estamos viviendo esta situación, para llegar al estado futuro, a poder practicar todo lo que hemos aprendido a partir de esta situación, que es también darle un giro positivo a las situaciones de crisis. ¿Qué aprendes? ¿Para qué te sirven hoy estas crisis y para qué te van a servir al futuro? Bien, para combatir la volatilidad, los líderes, es muy importante que ante esta velocidad de cambios inesperados, y la dinámica y la velocidad y la potencia es lo que genera la volatilidad, como nos decía Gregorio. ¿Cómo se puede manejar la volatilidad desde el liderazgo? Pues tenemos que tener clara la visión primero como líderes, y la visión se refiere en este caso a que tenemos que hacer por el momento planes a corto y a mediano plazo. Y esto va en función de lo que alguien comentaba y la duda de medir resultados en un equipo de ventas. Aquí justo es que probablemente ya no pueda llegar a los indicadores que se habían prospectado en la planeación estratégica para proyectarla en este año. Aquí tendremos que tener una visión a corto y a mediano plazo, porque justo los cambios se están dando en ese nivel, en esa frecuencia. Entonces es muy importante mantener al equipo centrado en lo que es importante, pero como líder es necesario que tú sepas qué es importante a corto y a mediano plazo, porque no puedes proyectar objetivos a largo plazo
con una situación de crisis. Entonces es permear, informar al equipo qué es exactamente lo que se quiere lograr y cómo se va a lograr a corto y a mediano plazo. Esto tiene que quedar muy claro. Ahora, para manejar la incertidumbre, es muy importante que el líder entienda cuáles son todas las variables que están emergiendo en esta crisis, como hablábamos de que no sabemos qué vaya a suceder. Hay muchísimos indicadores, tanto macro como microeconómicos, que tendremos que estar muy pendientes de ellos para poder entonces sí entender lo que está sucediendo e involucrar al equipo. Y en este involucrar al equipo, los líderes deberíamos tener muy claro si todo el equipo está entendiendo la magnitud, las variables y la información que se está presentando en el día a día. Entonces es muy importante que podamos permear esta información y sobre todo asegurarnos que el equipo de trabajo lo haya entendido. Y esto tiene que ver con comunicación, como decía Gregorio. Si yo solo paso la información como líder, sin embargo, no me queda claro que ellos hayan entendido el sentido de la visión, el cómo y el qué necesitamos hacer, entonces puedo pensar que quedó entendido y los resultados serán distintos. Y probablemente cada miembro del equipo lo haya entendido desde cómo conceptualiza las cosas. Entonces es muy importante que el líder tenga primero este entendimiento de las variables, de la crisis, de lo que puede o no suceder, recabar toda la información que pueda y permearla al equipo de trabajo. Ahora, ¿cómo manejar esta complejidad? Pues necesitamos claridad y va muy de la mano con el entendimiento. Dar sentido al caos, es decir, ser claro en esta información que recabamos para entender qué sí se conoce, qué no se conoce, y desde esta claridad del conocimiento de las variables, del conocimiento de la situación en general, entonces permearlo al equipo. Si se dan cuenta, aquí hay algunas competencias que están interrelacionadas con el líder en el entorno VUCA. Comunicar, confiar, también ser flexibles, porque si permeamos una visión a corto plazo, pero las circunstancias hacen que el líder tenga que cambiar esa visión, entonces tenemos que tener flexibilidad de pensamiento y un pensamiento estratégico que nos permita cambiar de rumbo si cambia la información. Y por último, adaptabilidad y agilidad. Esto es importantísimo para combatir la ambigüedad. Entonces es involucrar al equipo para que si es necesario hacer un cambio de visión, es decir, un cambio del objetivo a corto y mediano plazo, podamos actuar con rapidez y agilidad los miembros del equipo de trabajo. Y para ello es muy necesaria la comunicación constante sin sobrecomunicar, porque entonces podemos irnos al otro lado y estresarnos más en casa. ¿Por qué? Porque hoy se están compartiendo todas las actividades de la familia en un mismo espacio. Entonces, como bien decía Gregorio, es muy importante delimitar horarios y actividades. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Ok, si alguien tiene algún comentario lo puede escribir. Cuidando también el tiempo, vamos a seguir avanzando, pero no sin antes quiero dejar esta idea en su cabeza. Hoy la volatilidad y la complejidad está obligando a los líderes a que tomen decisiones con mayor rapidez y con menos certeza. Es decir, es imposible que podamos controlar todas las variables y por eso es muy importante el involucramiento del equipo. Por eso es muy importante que cada miembro del equipo tenga claridad, como decía esta Gaby, que tenga entendimiento y que estas ideas y que esas partes que puedan hacer ellos hagan a los equipos más ágiles. Hoy incluso la capacidad de reacción o de respuesta que podamos tener los líderes y sus equipos de trabajo puede ser más importante que la misma planeación. Entonces el entorno VUCA nos exige equipos creativos, visionarios, que sean capaces de adaptarse de manera ágil, que tengan la información cercana e importante que es necesaria para aclarar el panorama
pero muy importante que todos apunten hacia la misma visión, que el líder sea capaz de desarrollar esa visión compartida, que es lo que nosotros hemos llamado anteriormente este futuro compartido, que todos estemos alineados en el equipo y que entendamos que estamos en un proceso de aprendizaje constante y que en estos entornos virtuales el uso de las herramientas tecnológicas no es cosa menor y que también abre nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo para nuevas habilidades en el equipo. Pasamos al siguiente tema, por favor. Bueno, Bien. vamos. Gaby, adelante. Adelante, adelante. No, ya, adelante tú. Es que Gracias. tenemos aquí una pregunta, pero al ratito, más adelante te la contestamos. Sí, claro. A lo mejor tiene que ver con esto. Ok. Si no la retomamos, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál es la diferencia entre lo probable y lo posible? Ok. Lo probable es que hay cierta incertidumbre que no compete a que tú lo hagas ocurrir. Y lo posible es cuando está en tu responsabilidad, es decir, este grado de posibilidad se lo das tú y la probabilidad pues depende de factores externos. Espero que quede más o menos contestada esta pregunta y si no, más adelante la retomamos por cuestiones de tiempo. Bien, esto que nos mencionaba Gregorio sobre las reuniones efectivas a distancia tiene que ver con utilizar los medios electrónicos y utilizar los medios digitales que hoy tenemos. Hoy la situación nos está obligando como líderes a poner distancia física con nuestros equipos de trabajo. Muchos ya lo hacían, la gran mayoría no. Tiene que ver también con una cuestión generacional, pero es algo a lo que todos nos tenemos que adaptar ya. Entonces, para poder hacer reuniones efectivas a distancia sin cansar a las personas, ni que el líder esté cansado, hay metodologías y hay reglas a seguir para que éstas sean más productivas y no lleven más tiempo del normal, o tener cautivos, hablando de lo que hace un momento hubo una inquietud, es que es muy estresante el entorno en casa. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para que las reuniones a distancia sean efectivas. Entonces, primero como líder, que es quien va a gestar estas reuniones, para dar seguimiento, para comunicar al equipo, sobre todo lo que hablábamos desde la visión, el entendimiento, la claridad y la adaptabilidad y la agilidad. Como líder, incluso el líder formal del equipo de trabajo, o si hay la encomienda de que alguno de los miembros del equipo de trabajo lideren una reunión o la convoquen por algo importante, hay 3 momentos para llevar a cabo una reunión. Primero, la preparación. Es decir, si como líder voy a implementar reuniones cada determinado tiempo, como líder primero tengo que tener claro el propósito de la reunión, porque a veces las tenemos solo para tener en esta ilusión de control, controlada la productividad del equipo. Y aquí quiero mencionar algo. Estuvo saliendo una noticia en la que Forbes decía que Ford había sacado un comunicado que había aumentado la productividad, no sé en cuánto porcentaje, hoy que la gente hacía home office. Esto puede ser una ilusión. ¿Por qué? Probablemente haya podido aumentar la probabilidad, pero hay que ver a qué costo. Como lo decía Gregorio, la gente está trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Claro, aumenta la productividad, pero se va a presentar el síndrome de burnout sin ni siquiera estar en la oficina, porque ya hemos mencionado algunas variables del trabajo en casa, como el estrés, la familia, los hijos. No era lo mismo llevar a los hijos a la escuela e ir a la oficina o al home office y estar en un espacio relativamente tranquilo, a hoy compartir el espacio con los hijos, que muchos de ellos tienen clases virtuales o les han dejado tareas. Entonces, esto es muy importante. Sí, la productividad aumentó, pero hay que ver la curva, qué tanto se sostiene por los resultados que puede haber por el exceso de trabajo en casa. Bien, entonces, regresando, hay que tener claro el para qué de la reunión y preparar el tiempo, preparar la información, saber que tengo información.
compartir la agenda a la gente que vaya a participar en la reunión. Esto puede ser a través de un mail y entonces avisar de qué se va a tratar la reunión, para qué, preparar información y pedirle a la gente que vaya a participar que lleve información actualizada, compartir esta agenda, cuidar el entorno, porque si bien hoy es difícil esta convivencia, tampoco angustiarse si de repente pasa el hijo por atrás de la cámara o porque el perro ladra. Intentar que pasen estos estímulos del exterior y centrarse en la reunión. Claro, hay que procurar un espacio con pocas distracciones, pero si no se puede, entonces centrarse en ello. Realizar pruebas antes de entrar a la reunión, pruebas de audio, de video, de las ligas. Y bueno, por supuesto, el líder formal o quien convoca tendría que moderar y estar muy pendiente de los tiempos. Ahora, esto es previo a la reunión. Durante la reunión, ligándolo a lo anterior, cuidar estos tiempos y respetar la agenda es muy importante. Si surge alguna duda, hacer alguna anotación para retomarla después, si sabemos que está ligada con el ritmo o con los temas de la reunión. Tomar notas y elaborar una minuta, es decir, en qué quedamos, qué temas se trataron. Puede ser algo sencillo, no necesita ser algo complicado. Y a partir de estos acuerdos, validar los compromisos, es decir, ser muy conscientes de que todos estemos en el entendido de cuáles son los acuerdos, para cuándo hay que cumplirlos y qué es lo que hay que cumplir. Y sobre todo respetar los tiempos e ir dirigiendo la reunión para que no se salga del tiempo y no sean reuniones exhaustivas de 2 horas que llevan a muy pocos resultados. Posterior a la reunión es muy importante el seguimiento y este debe ser efectivo, es decir, debe ser constante y debe haber sobre todo a las entregas, a los resultados, a los acuerdos, pero también como líder es importante de tanto en tanto preguntar de una manera informal a los colaboradores cómo van, cómo se están sintiendo y si sobre todo hay algo que necesitan de nosotros como líderes para lograrlo, sin llegar a este acoso para sentir esta sensación de control que podemos llegar a tener los líderes por esta falta de presencia física en el entorno laboral. Entonces, bien, no sé si hay alguna duda respecto a las reuniones. Parece que no, ¿verdad? Continuamos entonces. Vamos Bien. a tener de todas maneras un espacio para preguntas y respuestas. Vamos a hablar ahora de los elementos de liderazgo a distancia, pero quiero retomar la pregunta sobre lo probable y lo posible. Nada más quiero establecer que hoy en un entorno tan volátil, tan VUCA, tenemos que poner más atención en lo probable. Esto nos hará más flexibles y ágiles para responder y reaccionar. Lo posible, como bien decía Gaby, es aquello que depende de nosotros y nos puede llevar a una sensación de control. Y como hoy estamos en una pérdida de control absoluto, la mayoría de los equipos de trabajo podemos presentar frustración. Entonces es importante movernos más en el entorno de lo probable. Eso nos hará más ágiles y más reactivos ante situaciones que no podemos controlar. Bien, retomando el tema, elementos de liderazgo a distancia, vamos a hablar, estos elementos nos van a facilitar la manera de trabajar a distancia con el equipo. Empatía y comunicación, ya mencioné yo hace rato, que la empatía tiene que ver con esta capacidad que tengamos de entender que la manera en como yo vivo la situación actual, la estoy interpretando y la voy decantando en mi día a día, es muy diferente a la que pueden tener mis colaboradores. Desde el entorno en el que estoy trabajando, desde el espacio físico, el número de personas con las que cohabitas, pues, las capacidades tecnológicas que tengas instaladas en casa, pues eso puede hacer una gran diferencia. La empatía nos va a permitir entender al otro cómo está viviendo la situación y que con base en eso nosotros podamos adaptar nuestra comunicación, nuestra forma de dirigirnos y nuestra forma de liderar a esta persona en el equipo. La comunicación estrecha no tiene que ver solamente con temas de trabajo, como ya lo dije, es una comunicación más personal, establecer este bonding, si me permiten el término,
donde tendremos que poner interés en la persona, pero también ver de qué manera nosotros estamos interactuando con ellos, de qué manera nos estamos conectando y cómo estamos funcionando como equipo. Hacer un check-up, un team-up de cómo estamos una vez a la semana y entender en qué está atravesando cada uno de ellos. Simplemente escuchar, es bien importante escuchar. Esto va a lograr desarrollo de la empatía y una comunicación estrecha. Por aquí hay un comentario que dice, yo creo que sí debe haber un punto medio porque ahora se están teniendo juntas por todo y estamos cayendo en las juntitas. Y efectivamente, ahí no sé si quieras agregar algo, Gaby, antes de continuar yo con el tema. Gracias. Sí, es justo lo que hablaba yo hace un momento y lo que hemos estado tratando a lo largo de los temas. Este entorno VUCA, que habla de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad de la situación en general, está haciendo que los líderes necesiten sentir que tienen el control. Entonces, esto solamente es una ilusión, porque en realidad no tiene el control del otro, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo incluso controlar nuestras propias acciones y actitudes. Entonces, esto es una cuestión generada por el estrés y la incertidumbre y por todos estos elementos que generan estos entornos turbulentos. Entonces, por eso es que es muy importante planificar las reuniones de trabajo y tener muy claro cuál es el propósito. Porque si en el propósito te das cuenta que lo único que tienes que hacer es solo un seguimiento a acuerdos previos, entonces no necesitas convocar a una reunión. Dar este seguimiento, como yo les decía, probablemente, entre comillas, de un modo informal. A lo mejor un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? Ok. Pero sí, entonces planificar la agenda de reuniones con el propósito principal. Entonces, ¿qué quiero lograr de esta reunión? ¿Cuándo voy a tener que darle seguimiento formal? ¿Qué es lo que quiero ver a partir de esta reunión? Y entonces de ahí empezar a manejar todas estas variables de las que hablábamos, ¿no? Con visión, la visión es qué quiero lograr, con entendimiento sobre las variables, pero entonces estos elementos también habría que implementarlos desde la preparación de la reunión, ¿no? ¿Cómo es, a dónde los quiero llevar? ¿Cómo voy a hacerles llegar esta información? ¿Qué tan claro lo tengo yo? Y ver los acuerdos para, si cambian las circunstancias, cambiar acciones. Totalmente. Y sí, efectivamente, ya retomando el tema de los elementos, gracias Gaby por tu respuesta, la empatía y la comunicación estrecha nos va a dar muchas posibilidades de aprender sobre la gente, sobre aprender quiénes están siendo dentro de este momento y este espacio, y nos va a poder ser más, tener esta comunicación de manera más amable, más, digamos, la adecuada al momento que estamos atravesando. Y tomando un poco lo que decía Gaby, es importante entonces que en los equipos se establezcan reglas, rutinas y horarios de trabajo, que ese es el segundo elemento para un buen liderazgo a distancia. Nosotros tendremos que establecer con el equipo, construir las reglas de cómo vamos a operar, entendiendo que cada quien desde la empatía con el equipo de trabajo tendrá distintas necesidades en su hogar y en su espacio de trabajo actual. Es decir, yo tengo una colega que, por ejemplo, yo le había pedido reunirnos temprano tales días y me explicaba, oye, ¿sabes qué? Yo tengo la rutina en casa de que yo termino de hacer ciertas cosas de la casa, ciertas cosas del desayuno y de estar con mi familia en la mañana y dejar a mi hijo haciendo sus clases online, etcétera. Yo puedo ya conectarme contigo a partir de las 10. Entonces, cada quien tiene una realidad diferente. Entonces, con base en eso, establecer reglas, rutinas y horarios de trabajo. Eso es bien importante, los horarios de trabajo. Horarios de trabajo que nos permitan ser flexibles en términos de que tengamos una posibilidad de un descanso, la posibilidad de sentarnos a comer sin llevarnos la computadora, que tengamos una hora de inicio y una hora de término, pero que este horario de trabajo sea compatible con el de los demás miembros del equipo, que haya ciertas reglas y rutinas. Por ejemplo, en una ocasión una persona me decía, oye, es que cada vez que me conecto con tales compañeros, hay uno que siempre está en pijama y todo fodongo y que está muy mal, porque los demás hacemos el esfuerzo de bañarnos. Y yo le dije, ¿y le has preguntado cómo está? No sabes si él está deprimido o le está pasando muy mal por estar en el encierro y tal vez eso lo lleva.
Entonces ahí es cuando juegan estos elementos de la empatía y comunicación estrecha con las reglas y rutinas y horarios de trabajo. Aquí hay que pensar en la colaboración activa y real como el tercer elemento, es decir, yo decido qué tipo de colaborador quiero ser, yo decido qué tipo de liderazgo voy a ejercer y poner mi talento, mi experiencia y mis habilidades al servicio del equipo. Siempre atento, siempre en la disposición de ayudar. Hoy más que nunca, el éxito del equipo depende de todos. Y esa es la mentalidad con la que el líder tiene que trabajar. El líder es uno más del equipo. Él tiene que dar claridad, dar rumbo y tiene que detonar ciertas acciones. A lo mejor es el que debe de ayudar a cohesionar al equipo, pero tiene que tener la capacidad de motivar a todos para que estos influyan en un objetivo, para que estos encuentren valor en sus actividades diarias y que les hagan sentido, pero siempre poniendo al servicio sus capacidades. También compartir y reforzar el significado del trabajo. Es este futuro compartido. No nos quedemos en la miopía del día a día, no nos quedemos en la miopía de que nos esté absorbiendo la rutina y el ajuste, sino entender que esto que estamos haciendo apunta hacia una dirección. Y si toca y es necesario replantear la visión, reconstruir ese futuro compartido, hagámoslo, pero en conjunto y en equipo, alineado a los objetivos de la organización. Y tendremos que entonces replantear la forma en cómo estamos haciendo. Aquí, claridad y transparencia en la información. Tenemos que tener mucha, primero que nada, ser selectivos. ¿Qué información nos es útil? Yo he visto en algunos equipos de trabajo con los que he tenido la oportunidad de colaborar a distancia, como coach, como acompañándolos en su desarrollo, donde veo que en sus chats comparten mucha información que no es necesaria y que genera estrés. Esa información hagámosla a un lado. Enfoquémonos en tener la información que es necesaria y que es transparente para desempeñar de manera adecuada para que podamos tener enfoque. Esta claridad y transparencia en la información nos va a permitir a nosotros tener este entendimiento y empezar a generar certidumbre en nuestras acciones. Y nos va a dar mayor capacidad de reacción sobre lo que tenemos que hacer. Y en este entendido tendríamos nosotros que empezar a revisar como equipo, si el líder con su equipo, si la información que estamos teniendo ahora a la mano, de la que disponemos, es la necesaria, es la correcta y es la que nos va a ayudar a lograr resolver todo lo que tenemos que lograr en cuestión de resultados, en cuestión de cohesión de equipo, en coordinación de acciones, etc. Y sobre todo muy importante para generar compromisos. Esto nos va a llevar a la sintonía, es decir, que nosotros, como el siguiente elemento, la sintonía, una vez que nosotros estamos alineados, tenemos primero que tener valores en común que podamos practicar en equipo y observarlos. Tenemos que tener la sintonía de saber claramente cuál es el valor y mi responsabilidad en cuanto al resultado de mis acciones y cómo contribuyo de manera sustancial al equipo y que esto, sin importar cuáles sean mis horarios, que tienen que ser claros y tendríamos nosotros que estos horarios, como ya dije, estar coordinados con el resto del equipo, pero sí en sintonía de que tengo que dar un resultado que es útil para el desarrollo y el logro del equipo. Por lo tanto, pasamos a la sinergia. La sinergia no es otra cosa que yo lo veo también como un valor de entender que hoy, más que nunca, cuenta más el éxito del conjunto y del equipo que el del individual. En la medida que nosotros tengamos la sintonía y la sinergia de nosotros realizarnos a través del éxito del equipo, vamos a tener mejores resultados. Entonces, la sinergia se va a dar a través de este entendimiento y de esta claridad, alineándonos a estos valores que podamos construir como equipo y apuntando hacia esa visión de futuro. La sinceridad es un elemento que construye confianza. La confianza nos va a permitir a nosotros trabajar de manera adecuada, a los líderes soltar un poco el control, tener esta congruencia entre lo que digo y lo que hago y tener muy claro que la sinceridad viene desde cómo yo hago un compromiso como líder o como miembro del equipo. Si yo me comprometo a hacer algo, tendré que estar claro que soy sincero porque estoy poniendo a prueba mis habilidades. Si yo declaro tener una competencia o declaro tener el tiempo para hacer una tarea, tendré que tener la certeza de que así es y que estoy siendo sincero con lo que declaro. De lo contrario, puedo caer en un incumplimiento de una promesa, puedo estar generando promesas criminales.
Y hoy más que nunca tenemos que ser muy sinceros, tenemos que ser muy claros de nuestras capacidades, pedir ayuda de ser necesario, y si una de estas promesas no se va a cumplir por algún factor ajeno a nosotros, alzar la mano y pedir ayuda en el equipo. Y respeto, respetar las diferencias, respetar los acuerdos y respetar los horarios que se establezcan, los compromisos en la mayor medida de lo posible, entendiendo que en este ambiente buca y de probabilidad, pues muchas cosas pueden estar cambiando, pero sí con la flexibilidad, respetando el entorno de cada persona, respetando cómo está viviendo y su espacio emocional, porque no hemos hablado de la parte emocional, pero el líder tiene que tener mucha empatía, tiene que tener mucha visión y mucha claridad de que cada persona en su equipo puede estar pasando por un momento emocional diferente, como el ejemplo que di de la persona que estaba en pijama, y a lo mejor va por ahí y no necesariamente tendría que ver con una situación de desinterés. Puede ser que nosotros como líderes tengamos este compromiso desde mirar con el respeto a cada uno de los integrantes del equipo, tratar de entender sus propios valores y en ese sentido actuar en consecuencia. Y ahora sí, pues, si quieres, pasamos a la parte siguiente, que es preguntas y respuestas. Me gustaría solo como redondear esto que acabas de decir, Gregorio. Sí, es muy importante la emocionalidad del equipo de trabajo, y para que la emocionalidad del equipo de trabajo sea estable, porque finalmente las personas también nos comportamos a partir de emociones, el líder tiene que tener cierta estabilidad emocional y sobre todo una competencia importantísima que es justo la inteligencia emocional, el pensamiento estratégico, saber cómo desarrollar al equipo, comunicarse y estas habilidades interpersonales que les va a permitir medir la emocionalidad del equipo y a partir también medir muchos indicadores. Entonces, también hay una invitación, si como líder no sientes o sientes que en algunas de estas competencias o habilidades te están rebasando o son puntos flacos, por llamarlo de una manera más amable, el coaching ejecutivo es una opción para poder acompañarte como líder y ayudarte a generar resultados personales y de trabajo. Bien, esta es mi participación y como dice Gregorio, si tienen más preguntas. Aquí estamos para responderles. Por favor, estamos a sus órdenes, hagan sus preguntas, les responderemos. ¿Alguna inquietud o alguna situación que haya surgido sobre los temas que hemos compartido con ustedes? Yo creo que hemos sido muy claros, por eso. Me parece que las preguntas se contestaron a lo largo de todo el webinar. Claro. Muchas gracias, Gregorio, y muchas gracias, Gaby. Gracias. Les agradezco muchísimo en nombre de DOD Consulting Group su participación y compartir todo su conocimiento. A nuestros participantes queremos invitarlos a nuestra serie de siguientes webinars que tenemos. Este jueves estaremos comenzando. Gaby, ¿me ayudas con la siguiente slide, por favor? Claro. Comenzando con el webinar de 5 webinars hablando de 5 Behaviors a Wiley Brand. Estaremos hablando de los 5 componentes de cada uno de estos elementos: confianza, conflicto, compromiso, accountability y resultados. Este jueves a las 9 de la mañana estaremos hablando de confianza con la conferencista invitada Patricia Nakagawa, que es Managing Director de Water Quality Platform México, Danaher. Esto está basado en el libro de bestseller de Patrick Lencioni, con más de 3.2 millones de libros vendidos, y habla sobre The 5 Dysfunctions of a Team en una metodología angular para optimizar equipos e innovar procesos de desarrollo organizacional y de liderazgo. Todo esto a través de de DOD Consulting Group, y los comentarios y las ligas se estarán compartiendo en nuestras redes sociales. Les invito a seguir conectados con nosotros. Gaby, la siguiente lámina, por favor. Vamos a seguir teniendo webinars acerca de liderazgo en entornos virtuales, 5 conductas de equipos cohesivos, que es esta serie de 5 de 5 Behavior. Cada uno de estos webinars será gratuito.
Y también a las siguientes series que son empresas familiares y gobierno corporativo y coaching en tiempos de incertidumbre. Agradecemos a nuestros participantes, a nuestros coaches y los invitamos a mantenerse en contacto en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, y la grabación de este webinar estará siendo compartida para todos ustedes en YouTube y a través de nuestras redes sociales. Les dejo los datos, teléfonos, email para que nos sigan contactando en DoD Consulting Group. Gabriela Bosch y Gregorio Juárez, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Y gracias a nuestros participantes. Gracias a todos, hasta luego. Excelente día, gracias. Gracias.